Hermanos, no sé cuántos de ustedes son... no hay que ser muy fanático a la tecnología. Yo creo que si yo menciono el nombre de Nokia, probablemente más del 90% de los que estemos sentados aquí nos recordemos de esta marca que en su tiempo fue una marca muy reconocida. Yo recuerdo que el segundo teléfono que tuve, ni el primero ni el segundo eran míos, eran prestados. Pero el segundo teléfono que tuve fue un Nokia. Un Nokia, imagínense, un Nokia de, como decimos, de los de teclitas, blanco y negro. Pero aquello en aquel momento era un sueño, ¿verdad? Por lo menos podíamos llamar y enviar mensajes que al final en aquel momento era lo que teníamos. Y Nokia fue una empresa de telefonía, sobre todas las cosas, muy reconocida. En la década del 90 fue una de las compañías de más ventas en esta área. Y casi todo el mundo conocía Nokia y mucha gente tenía un celular Nokia. Nokia tenía mucho prestigio. Pero algo sucedió con esta marca, con este imperio de las telecomunicaciones. Ellos se confiaron de su reconocido nombre y en el año 1994 alguien llamado Steve Jobs comenzó a crecer su imperio con un celular o con una compañía que producía varias cosas, pero vamos a centrarnos ahora en los celulares, llamado iPhone. Y este hombre no solamente invertía en el hardware, en el celular en sí, sino que él tenía una mentalidad de invertir también en el software, en el programa que hace funcionar el celular. Pero Nokia estuvo renuente de invertir en software y ellos continuaron fabricando y centrándose en la parte, vamos a decir, mecánica de los teléfonos. Esto para Nokia fue su declive. En el año 2000, los grandes directivos de Nokia se dieron cuenta de que su compañía había ido en picada y de que otras compañías, no solamente Apple, sino otras compañías también le habían superado en ventas y que su compañía estaba próxima a morir. Ellos comenzaron entonces a correr y a buscar estrategias para paliar esto que estaban viendo y comenzaron entonces a usar Android en sus teléfonos móviles, pero nunca más Nokia como compañía, como marca, pudo regresar a la cima del mercado de telefonía móvil. Básicamente usted busca hoy, y probablemente revisemos todos los bolsillos de los que estemos aquí, y nadie tenga un teléfono Nokia. Y eso es increíble. Mis hermanos, Nokia fue una empresa que en 10 años pudo verse en la cima y pudo verse en el piso en cuanto a su rama. ¿Por qué les hago la historia de Nokia? No vamos a hablar de telefonía móvil hoy aquí. Mi hermano es el que es especialista en eso, yo no, yo solamente los uso. Hoy vamos a hablar de una iglesia que, al igual que Nokia, vivió su esplendor y no tomó en cuenta las advertencias y también experimentó su declive. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 hasta el 6. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y si usted lo tiene ya y puede acompañarme puesto en pie, vamos a leer la escritura. Dice la palabra del Señor allí: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante
y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos muchísimas gracias por poderte alabar en esta mañana. También agradecidos a ti por poder tener tu palabra, Señor. Es un privilegio el poder abrirla en esta mañana, el poder escucharla en esta mañana. Y te rogamos, Señor, como iglesia, que tú puedas hablarnos, que tú puedas, oh Dios mío, transmitirnos tu mensaje, que, Señor, nosotros podamos inclinar nuestros rostros, ser humildes, recibir tu palabra con gozo y, oh Padre, ponerla también en práctica. Usa tu palabra, Señor, con poder para tu pueblo, sabiendo, Dios mío, que traerá buen fruto, Señor, fruto agradable a ti. Queremos, Señor, escucharte en esta mañana. Sabemos de nuestra incapacidad. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que seas tú, Señor, obrando. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay una verdad en este corto texto para la iglesia en Sardis. Hay también una verdad que nosotros podemos ver a la luz del Evangelio cuando leemos este texto, y es esta: seamos vigilantes en obedecer al Señor, viviendo dignamente por el Evangelio. Seamos vigilantes en obedecer al Señor, viviendo dignamente por el Evangelio. Esta mañana vamos a estar viendo este texto en tres partes, y la primera de ellas, versículos del 1 al 3, vamos a ver cómo la palabra del Señor nos enseña una verdad que hemos declarado así: vigilantes y obedientes. Versículos del 1 al 3, el Señor comienza presentándose a esta iglesia como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, una imagen que Juan ya ha usado en su presentación de la carta en el capítulo 1, y que de alguna manera nos presenta la verdad de que la plenitud de Dios está en aquel que está hablándole a la iglesia. El número 7, el número 12 son números recurrentes en el Apocalipsis, y son números que significan, que implican plenitud, completo. Y esto es interesante porque no son números solamente que son usados en la Escritura, sino que son números que en aquel tiempo tenían un significado conocido para las personas que lo escuchaban. Quizás nosotros, que estamos muchos años después, nos cueste un poquito de trabajo de entender, pero en aquel tiempo, aquella audiencia, cuando escuchaba estos números, tenía conocimiento de en su cultura qué significaban. Entonces, lo que el Señor, o la manera en que el Señor se está presentando a la iglesia, es como que estoy hablando y tengo la plenitud de Dios. Recuerden que es el Señor Jesús el que está hablándole a esta iglesia. También Él se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano, y esta es la segunda carta en la cual Él se presenta de esta manera. Y ya Él nos dejó saber en el capítulo 1, en su visión, que estas 7 estrellas son los 7 ángeles o los 7 mensajeros o pastores de las iglesias. Él dice nuevamente que están en su mano. El Señor va a mostrar algo sumamente trágico a esta iglesia. Mis hermanos, Él comienza, como acostumbramos a leerlos en las cartas anteriores o en los mensajes a las iglesias anteriores, diciendo: yo conozco tus obras. El Señor está hablando a una iglesia como a todas, a la que Él conoce
completamente, íntimamente. Pero a diferencia de las frases con las cuales él prosigue, cuando menciona que conoces las obras de las iglesias, en esta iglesia en particular no hay nada elogiable. Cuando el Señor dice en el versículo 1, yo conozco tus obras, quizás usted está esperando que Él diga, yo conozco tu amor, o yo conozco tu arduo trabajo, o yo conozco tu servicio, o yo sé de tu perseverancia. Pero, tristemente, lo que Él dice a esta iglesia es que tienes nombre de que vives, pero estás muertos o muerto. Hermanos, Sardis era una ciudad muy importante. Sardis fue una ciudad de mucho esplendor. Esta ciudad llegó a ser la capital de un reino 600 o más años antes de Cristo, conocido como el reino de Lidia. Esta era una ciudad muy próspera. Era una ciudad donde había mucho oro. De hecho, de Lidia. De hecho, se dice que en esta ciudad fue donde primero comenzaron a elaborarse las monedas de oro y de plata. Recuerden, en tiempos antiguos las ventas y las compras se hacían muchas veces por trueque. Tú me das una libra de arroz, yo te doy una de frijoles. Pero se dice que esta fue una de las primeras ciudades donde comenzó a existir la moneda. Y nada más y nada menos que monedas de oro. Entonces, esta era una ciudad muy, muy conocida. Tenía un gran nombre. Tenía majestuosas edificaciones. Estuve viendo algunas fotos allí. Verdaderamente era algo majestuoso lo que usted podía ver en esta ciudad. Mis hermanos, pero en el tiempo, cuando se escribe esta carta, Sardis había tenido que sufrir en el año 17 a.C. un gran terremoto que la devastó completamente. El emperador Tiberio, años después, trató de alguna manera volver a edificar la ciudad, pero de lo que era Sardis en el tiempo cuando era capital del reino de Lidia, a lo que es Sardis en el momento donde se está escribiendo esta carta, hay un gran, como decimos en buen cubano, hay un gran trecho. Y esta misma realidad es la realidad espiritual de la iglesia en Sardis. Aparentemente, Sardis tiene un gran nombre como iglesia, pero cuando el Señor la mira, le dice, estás muerto. No hay nada de esplendor en ti realmente. Lo que veo cuando te miro es que eres una iglesia muerta. Quizás en la Sardis actual, donde el Señor está escribiendo, todavía en su mente está el recuerdo de lo que éramos. Y el Señor está diciéndole, pero de lo que ya no eres. Mis hermanos, nosotros también podemos en algún momento echar nuestra mente atrás y soñar con lo que éramos. Pero eso no necesariamente tiene que ver con lo que ahora mismo somos. Y esto es lo que está ocurriendo en esta iglesia. No está el Señor viendo una iglesia de nombre, sino que está viendo el Señor una iglesia muerta. Y eso es lo que el Señor comienza diciéndole a esta iglesia. En versículo 2 el Señor hace un llamado a esta iglesia y Él le dice, sé vigilante y afirma lo que está para morir. Y aquí está la gran realidad, pues no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aparentemente en esta iglesia hay cosas que están completamente muertas, pero quizás hay algunas cosas que están en camino a morir también. Y el Señor comienza apuntando a la iglesia de estas cosas. Y Él le dice, mira, a estas que van a morir también, sé vigilante y comienza a afirmarlas, comienza a trabajar para que estas obras que te quedan, moribundas, no terminen
muriendo. Mis hermanos, ellos no están viviendo mostrando obras que son frutos del Evangelio. Esta es una iglesia que aparentemente está vacía de estos frutos. Supuestamente queda en algunas cosas algún aroma, y el Señor está apuntando a que la iglesia pueda trabajar en ellas y ser vigilantes. David nos leía la parte final de la carta de 1 Corintios, y precisamente también el apóstol Pablo allí llamaba a la iglesia en Corintios a ser vigilantes, velad. Le dice, y velad es algo que la iglesia del Señor tiene que hacer constantemente. La iglesia del Señor no es una iglesia pasiva, mis hermanos. No es una iglesia conformista. Es una iglesia que constantemente tiene que velar y tiene que estar mirando cómo está delante del Señor, viviendo conforme a su palabra o no. No podemos quedarnos en el pasado. No podemos conformarnos. Tenemos que todos los días examinarnos, porque podemos vivir en algún momento, si no perseveramos, si no somos vigilantes en la manera en que nosotros vivimos el Evangelio, podemos llegar en algún momento a estar en la realidad y en la condición de Sardis. Mis hermanos, esta iglesia pensaba que tenía un nombre, y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta: el verdadero escrutinio de la salud de una iglesia lo hace el Señor. El Señor es el que tiene la potestad para mirar a la iglesia y decir, ¿ustedes están así o no? Quizás esta iglesia era reconocida delante de los demás. Quizás era una iglesia que tenía para el pueblo, para las otras iglesias, un nombre. Quizás tenía un buen movimiento de programas, de ayudas. Quizás era llamativa a los ojos de los hombres. Pero el único que tiene la potestad para hacer escrutinio de una iglesia es el Señor. Y a lo que nosotros debemos apuntar es que cuando el Señor nos mire, podamos estar siéndole fieles a Él. Nuestro trabajo como iglesia no es ser bien vista delante de los ojos de los demás, sino delante de los ojos del Señor. Tengamos presente eso. No es como los demás nos ven, es como el Señor nos ve. Quizás muchos de los que estuvieran mirando a esta iglesia en Sardis dijeran, wow, nosotros queremos ser como Sardis. El Señor está diciendo, estás muerta. ¿Qué a la iglesia en Sardis debiera importarle más? ¿Ser bien vista por los de afuera o por los de las demás iglesias o por ellos mismos? ¿O ser bien vista por su Señor? ¿Qué buscamos nosotros como iglesia? ¿Un nombre? ¿Buscamos que otros nos reconozcan? Buscamos ser fieles a la palabra de Dios. Y a cuando Dios nos mire, pueda hallarnos fieles por su gracia. Y es por eso que nuestra oración tiene que estar, Señor, danos tu gracia, danos valentía, ayúdanos a afirmarnos en tu palabra, para que cuando tú nos mires, nos puedas hallar fieles por tu gracia. Nosotros no estamos o no somos una iglesia para, de alguna manera, ser vista y alabada por las demás. No tenemos que buscar eso. Eso no es lo que el Señor nos pide. Tenemos que ser una iglesia que viva fiel al Señor. Muchas veces, mis hermanos, podemos deleitarnos en iglesias grandes, en iglesias de mucho poder económico, en iglesias de mucho programa, de mucho activismo, pero debemos deleitarnos en iglesias fieles al Señor. Eso es lo que verdaderamente el Señor quiere. No importa que sean 3, no importa que sean 10, no importa que sean miles,
Lo importante es cómo estamos viviendo delante de nuestro Dios. Nosotros no estamos llamados a vivir para la gente en el sentido de que nuestra aprobación venga de ellas. Estamos llamados a vivir para el Señor y entonces viviendo para el Señor podamos impactar a este mundo con la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Lo primero que el Señor le dice a esta iglesia: vigila y afirma lo que está para morir. Lo segundo que el Señor le dice allí en esta primera parte es: acuérdate de lo que has recibido y oído, obedece y arrepiéntete. Primera parte del versículo 3. Mis hermanos, además de estas pocas obras moribundas que parece haber en la iglesia en Sardis, hay todo un mensaje del Evangelio que ellos han recibido. Ellos han escuchado el Evangelio, ellos han creído en Cristo y ahora ellos están siendo animados a recordar ese Evangelio que han escuchado y están siendo animados a recuperar todas las obras que en el Evangelio ellos deben estar viviendo. A lo mejor usted dice: bueno, el Evangelio lo escuché, me arrepentí, creí, todo está hecho, qué bueno. Mis hermanos, la gran verdad de la Escritura es que arrepentirnos y creer en el Evangelio es solamente el comienzo. Todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra, el Señor quiere que vivamos a la luz de ese Evangelio, conforme al Evangelio. Muchas veces nosotros encerramos, entre comillas, el Evangelio como algo que tú predicas para que la gente se salve. Pero el Evangelio también es el estilo de vida que el creyente debe estar viviendo desde ahora hasta la eternidad. Y este es el mensaje que el Señor le da a ellos. Recuerda lo que has recibido y oído, obedece y arrepiéntete. El Evangelio tiene una implicación de obediencia. Y nosotros queremos ser claros en esto. Nosotros creemos y predicamos la gracia, pero creemos que la gracia no es licencia para vivir desordenadamente. Creemos que cuando Dios llama a alguien al arrepentimiento y esa persona es salva por el poder y la gracia de Dios en Cristo, ahora está llamada también a vivir en obediencia a su Señor. Y eso es lo que la iglesia en Sardis no está haciendo. El Señor también le dice: arrepiéntete, iglesia. Y el arrepentimiento no es coger un pañuelo como este. Yo no lo voy a coger para secarme el sudor. Pero no es tomar una toalla como esta y secarnos las lágrimas. Y es bueno que usted llore su pecado. Pero el arrepentimiento está también, o tiene también una parte de cambiar. Y precisamente eso es lo que significa arrepentirse. Esta iglesia está siendo llamada no solamente a llorar su pecado, sino a decir: hasta aquí llegué con esto, voy a dar la vuelta y voy a caminar ahora en Dios, o para Dios. Eso es lo que el Señor está llamando a esta iglesia. Él está diciendo: tus obras hasta este momento no son perfectas delante de Dios. Mis hermanos, si somos hijos de Dios, debemos andar como tal. Y la buena noticia es que Dios no nos ha dejado para que lo hagamos en nuestra fuerza solamente. Dios ha provisto medios. Él nos ha dado regalos de su gracia para que nosotros lo hagamos. Él nos ha dejado su palabra y nosotros somos responsables de abrirla, de estudiarla. Él nos ha dejado la oportunidad de hablar con Él en oración. Él nos ha dejado este regalo de poder reunirnos y de poder ser expuestos a su palabra también de manera corporativa. Él nos ha dejado el regalo de una familia con la cual podemos interactuar, con la cual podemos orar juntos. Él no nos ha dejado solos. Pero hay una parte que la iglesia tiene que hacer. Y es caminar sobre eso. Y ahí muchas veces es donde nosotros como iglesia nos descuidamos y fallamos. Y somos llamados a arrepentirnos, a obedecer y a ser vigilantes, mis hermanos. Mis hermanos,
Y yo quiero que usted escuche esto. Si hasta este momento examinas tu vida y has vivido quizás en medio de la mundanalidad, o estás viviendo ahora en medio de la mundanalidad y no has tomado el evangelio, tienes que arrepentirte. El llamado de la Escritura es: arrepiéntete. Vuelve al Señor. Camina como el Señor quiere que camines. El arrepentimiento involucra eso. Reconozco mi pecado, reconozco que no estoy caminando como el Señor quiere y comienzo a hacerlo de aquí en adelante. Si no estás siendo confrontado con tu manera pecaminosa de vivir, también tengo que decirte algo. Quizás necesites arrepentirte y creer en el Evangelio, porque quizás no seas creyente. Esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. El Señor le dice a esta iglesia al final del versículo 3: si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Otra de las características de esta ciudad de Sardis es que era una ciudad, por su geografía, aparentemente muy segura. Imagínense que esta era una ciudad que estaba entre 500 y 700 metros sobre el valle, y en 3 de los 4 lados de la ciudad estaba rodeada por unas altas peñas que le servían como muralla. Solamente en el lado sur no había peña y ellos tenían la puerta de la ciudad en este lado. Esto hacía que los moradores de Sardis se sintieran completamente seguros. Nadie va a poder llegar aquí. Tristemente, 2 veces esta ciudad fue tomada, primero por Ciro, el persa, y luego por los romanos. ¿Cómo la tomaron? Bueno, muy sencillo. Ellos enviaron a un soldado que escalara una de estas peñas con toda la paciencia del mundo. El ejército estaba esperando fuera. Este soldado subía a la peña, la bajaba y abría las puertas de la ciudad y todo el ejército enemigo entraba. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan confiados que no había guardas en esa ciudad. 2 veces, producto de esta confianza, esta ciudad fue tomada. Hermanos, el Señor le está diciendo a esta iglesia: cuidado con esta confianza que tú tienes. Porque ahora no serán ni los romanos ni los persas. Yo mismo vendré a ti, iglesia de Sardis, como ladrón, y no vas a saber cuándo llegaré. El Señor mismo está diciendo: yo, si no velas, voy a venir y voy a juzgarte. Y esta es una advertencia muy seria. En el capítulo 16, más adelante, verso 15, cuando estamos viendo una gran oposición al Señor, el Señor también advierte en este momento y Él les dice: hey, yo voy a venir como ladrón. Velen para que cuando yo llegue, sus ropas no sean tomadas y queden en vergüenza. Mis hermanos, el Señor es paciente, pero el Señor en un momento también viene y juzga. Y aquí estamos viendo el juicio del Señor para con su iglesia. Y Él les está diciendo: si no se arrepienten, si no obedecen y si no velan, yo vendré y les juzgaré. La iglesia debe obedecer, mis hermanos, la enseñanza que ha recibido. Ella es llamada a arrepentirse, a andar en las obras del Señor. Una iglesia que ha conocido el Evangelio debe andar conforme al Evangelio. Pablo lo dice a la iglesia en Filipos en el 1 capítulo, versículo 27. Él les dice: anden de una manera digna del Evangelio. El Evangelio no es solamente un mensaje, el Evangelio también es vida. El apóstol Pablo recuerda eso
a la iglesia. Mis hermanos, la obra de Cristo transforma la vida del creyente. Y eso lo creemos y lo sabemos. Pero en la manera práctica, Él transforma la vida del creyente para que ese creyente pueda vivir de una manera que honre su nombre. Ese es el poder del Evangelio actuando. A veces nosotros decimos, el poder del Evangelio es que yo voy a vivir eternamente con el Señor. Sí, pero el poder del Evangelio también implica que tú ahora tienes la capacidad de vivir en esta vida, en este tiempo, conforme a lo que Dios quiere. Y ese es el llamado que el Señor está haciéndole a esta iglesia. Y ese es el llamado también para nosotros. Si somos creyentes, debemos vivir conforme al Evangelio. Porque Dios ha transformado nuestra vida. Dios nos ha dado la posibilidad de hacerlo. Ya no estamos en nuestros pecados. No somos perfectos, pero tenemos la ayuda del Señor, el acompañamiento del Señor por medio de su Espíritu para poder vivir de acuerdo a su palabra. Y eso es a lo que la iglesia está siendo llamados. Si tú en esta mañana nos visitas y no has creído en el Evangelio, necesitas creer en el Evangelio y arrepentirte de tus pecados. Porque esa es la única manera en que tú puedes vivir de una manera agradable delante de Dios. Así que nuestro llamado también para ti, que quizás nos visites, que quizás a lo mejor llevas 10 años sentado en estos bancos, pero todavía no te has arrepentido y creído en el Evangelio, es arrepiéntete de tus pecados y cree en el glorioso Evangelio de Dios que ha traído a Cristo para morir y limpiar los pecados de aquellos que se arrepienten y creen. Ese es el llamado también para ti en esta mañana. Mis hermanos, nuestro segundo punto es un punto de ánimo también. No todo estaba acabado en Sardis. Versículo 4. Vamos a estar viendo ahora cuál es el regalo del Señor a los dignos y vencedores, del versículo 4 al versículo 6. Dice el Señor en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Gloria al Señor. Hay un rastro ahí, hay algo que todavía queda en esta iglesia. Dice que no han manchado sus vestiduras. Y el Señor dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y este es uno de los gloriosos peros de la Escritura. Pero hay algunos todavía dentro de ustedes que están caminando de manera digna delante de mí. El Señor está mirando en su escrutinio y está diciendo, casi todo está perdido. Ustedes están muertos, pero hay unos pocos ahí dentro de ustedes que se han mantenido fieles, aún en medio de la vida que ustedes llevan, que para nada honra mi nombre. Estos se han mantenido fieles y son dignos porque están viviendo dignamente para Dios. Mis hermanos, el Señor está haciendo algo al final de este texto y Él está diciendo a estos dignos de esta manera. Versículos 5 y 6. Primero, Él le dice, estos andarán delante de mí o conmigo en vestiduras blancas. Y eso lo repite en el versículo 5, a todos los que vencieres, Él dice, será vestido de vestiduras blancas. Y al principio yo dije, bueno, son tres cosas, pero yo creo que el Señor está tejiendo una idea allí. Y en lo segundo que Él dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí voy a detenerme. Y voy a detenerme precisamente porque este es uno de los textos que se malentienden a la hora de explicarlos. Y se malentienden porque algunos dicen, bueno, parece ser que los nombres se pueden borrar del libro de la vida. Bueno, vamos a ver si eso es verdad según la Escritura. En primer lugar, cuando nosotros vemos el texto o este versículo en el contexto que está siendo traído por el Señor no está apuntando a una posibilidad de que los nombres puedan ser borrados. El Señor está estableciendo una promesa. Y Él le está diciendo a su iglesia, su nombre está seguro en el libro de la vida. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y si nosotros tomamos como condicional esto, podemos tomar como condicional también que
¿tendremos o no vestiduras blancas? ¿Vamos a ser confesados o no por el Señor delante del Padre? Esta no es la idea del texto. El Señor está hablando de los vencedores. Y esto no lo podemos olvidar. El Señor está hablando de aquellos que vencieren. Y Él les está prometiendo gloriosamente que sus nombres están completamente seguros, escritos en el libro de la vida. Esta es una promesa gloriosa que el Señor hace a los vencedores en este texto. Pero vamos al capítulo 13, versículo 8. Que también el Señor repite la frase acerca de el libro de la vida. En este capítulo, versículo 13, está hablando de dos bestias. No voy a abundar mucho porque lo vamos a predicar más adelante. Pero Él está hablando de estas dos bestias y de cómo una de estas bestias comienza a blasfemar el nombre de Dios. Y en el versículo 6 nos habla de esta guerra que esta bestia está haciendo contra los santos de Dios a fin de destruirlos. Y llegamos al versículo 8. Y nos podemos preguntar, ¿quiénes fueron los que adoraron a esta bestia? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Pero, vamos al 17:8. Y probablemente este trae más luz todavía. Recuerden, quienes adoran a la bestia son aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Capítulo 17, verso 8, hay una imagen de la gran ramera que está sobre una bestia. Y en el versículo 6 dice que esta gran ramera está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. En el versículo 7, el ángel que está mostrando o trayendo esta visión dice que el misterio acerca de esta mujer y sobre la bestia, o habla acerca del misterio de esta mujer y sobre la bestia sobre la cual ella se sentaba. Y tenemos el revelador, versículo 8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Desde cuándo están escritos los nombres o desde cuándo está la lista de nombres que no están escritos en el libro de la vida? Desde antes de la fundación del mundo. No es algo que el Señor hace en tiempos después. Es imposible, mis hermanos, que una promesa tan gloriosa como la que el Señor está haciendo a aquellos que vencen en el capítulo 3 tenga algo que ver con que estás escrito y mañana te borro. No, los que no están escritos desde antes de la fundación del mundo. Así como los que sí están escritos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mis hermanos, esta es una promesa gloriosa. Como lo es también lo otro que dice el Señor allí. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor está prometiendo a estos vencedores que Él, de manera gozosa, mostrará el resultado de su obra, mostrando a estos vencedores delante del Padre y de sus ángeles. Y yo me imagino esta escena espectacular. El Señor viendo el fruto de su aflicción, mostrando delante del Padre aquellos que Él ha redimido y aquellos que Él ha llevado bajo su mano hasta el fin. Esta es una imagen gloriosa, mis hermanos. Él nos reconocerá delante del Padre y de los ángeles, mostrándonos para su gloria y para nuestro gozo. Qué tremendo, mis hermanos. Glorifiquemos a Dios
Glorifiquemos al Señor porque Él ha provisto todas estas bendiciones para su pueblo, mis hermanos. Si nosotros podemos ser receptores de estas bendiciones, no es por nosotros. Es por el Señor que nos ha tomado de su mano, nos ha llamado para sí y nos acompaña en el camino. Así que la gloria es para Él, por eso glorifiquémosle a Él, porque Él es el que nos permite llegar victoriosos hasta el final. Pero seamos perseverantes y vigilemos. No se nos puede tampoco olvidar esto. Mis hermanos, tenemos una advertencia mirando la vida de esta iglesia. Tenemos el Evangelio. Vivamos ese Evangelio. Perseveremos en el Evangelio. Seamos obedientes a aquel que nos salvó. Recuerdo la verdad de este texto. Seamos vigilantes en obedecer al Señor, viviendo dignamente por el Evangelio. Seamos vigilantes en obedecer al Señor, viviendo dignamente por el Evangelio. Que el Señor Jesucristo nos ayude a no entretenernos, a no confiarnos, a no olvidar cómo Él nos ha llamado a vivir y a ser en este mundo. Seamos conscientes de que el verdadero escrutinio que a nosotros debe interesarnos es el escrutinio de nuestro Señor y no el escrutinio de los demás. Que vivamos bajo esta verdad, mis hermanos. El Señor nos ayude y Él nos bendiga.